3. Listo, y ahora estamos con nuestro último segmento del día de Pico a Pico y hoy estamos con un tema bastante interesante y para esto estaremos hablando con María Fernanda Solís Torre. Ella es coordinadora de la Alianza Basura Cero. Un honor tenerte con nosotros, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Fernanda, es un verdadero gusto tenerte con nosotros en realidad porque estamos emocionadas con el lanzamiento de este libro maravilloso. Este libro se llama, tiene un nombre así como medio especial y qué bueno que estés aquí para que nos expliques súper bien de qué se trata. La partida 3915, importación de desechos plásticos en Ecuador. Cuéntanos cómo es esto de que estamos importando desechos plásticos, por favor. Sí, en efecto, hace unos días presentamos el libro, la partida 3915, Importación de Desechos Plásticos en Ecuador. Es un libro que recoge una investigación trabajada los últimos 2 años desde la Alianza Basura Cero Ecuador, el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Alianza Basura Cero Ecuador y la periodista Susana Morán del portal Plan B. Es una investigación que surge a partir de la denuncia que en 2019 fuera publicada por este diario The Guardian, que alertaba sobre un suceso que en ese momento nos parecía inaudito. El país de los derechos de la naturaleza, con la primera constitución ecologista en el mundo, además suscriptor del Convenio de Basilea y sus 2 enmiendas, la de prohibición y la de plásticos, estaba importando cifras gigantescas de residuos plásticos. Para que ustedes tengan una idea, más o menos están importándose alrededor de 10.000 toneladas de desechos plásticos anuales. Esta es una cifra que equivale a la producción total de plásticos de 40 cantones en el país, es decir, 40 cantones en el país con más o menos 300.000 habitantes están generando la misma cantidad de residuos plásticos que al año, que lo que están importando más o menos 30 a 36 empresas. Entonces, el libro devela esta situación con una investigación muy profunda y prolija y pone en evidencia justamente algunas de las alertas que desde el movimiento ecologista hemos venido planteando en relación a esta crisis civilizatoria de la basura y crisis sociosanitaria, que el Ecuador vive. Realmente es impactante, ¿no? Porque pensemos que el Ecuador de por sí no tiene ya un buen manejo de nuestros propios residuos sólidos. Quito creo que es el claro ejemplo de que no podemos con nuestros propios residuos, teniendo el relleno del Inga ya completamente saturado, que no saben dónde meter ya más basura, y además estemos recibiendo la basura de otros lugares. ¿Por qué el Ecuador está haciendo esto? ¿Por qué razón el Ecuador se metería a hacer este tipo de cosas? ¿Hay un tipo de alianza con los países a los que le estamos recibiendo esta basura o cómo funciona? Bueno, más bien esta es una práctica ilegal que está violentando el cumplimiento del Convenio de Basilea y de sus 2 enmiendas, pero que también está violentando algunos de los marcos normativos, como el Acuerdo 061, que regula todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y especiales del Código Orgánico del Ambiente, que está vigente desde el 2018 y que en el artículo 227 y en su reglamento prohíbe la introducción e importación al país de residuos y desechos. Es decir, es una práctica que la empresa privada está realizando por encima de la ley nacional, pero también de convenios internacionales de los que el país es suscriptor. Y con la venia del SENAE y del Ministerio de Producción, bajo la negligencia y la imposibilidad del Ministerio del Ambiente de fiscalizar y de la Cancillería de generar materia legal que permita efectivizar los convenios que hemos suscrito. ¿Por qué lo hacen? Es una forma de encontrar materia prima barata, lo cual es un contrasentido en varias perspectivas. El primero, porque Ecuador, en efecto, tiene una crisis sociosanitaria en el tema de gestión integral de residuos sólidos, está enterrando el 96% de sus residuos. De ese 4% que se recupera, el 85% lo recuperan recicladores y recicladoras de base que trabajan por encima del Estado con poco o nulo apoyo estatal. Y entonces decimos, bueno, en un país que está enterrando sus residuos plásticos, que representan más o menos el 40-45% de los residuos inorgánicos totales, ¿cómo van a permitirse estas importaciones que además llegan contaminadas con tierra, con residuos sólidos municipales, con compuestos orgánicos persistentes?
De ahí que nosotros insistimos en esta alerta y en la necesidad de regular, prohibir y garantizar que se cumplan los marcos legales y las enmiendas, perdón, y convenios de los que hemos sido suscriptores. Fernanda, de lo que ustedes conocen, ¿qué pasa con esta basura? Es decir, a mí me resulta realmente inverosímil que llegue basura al país por los aeropuertos, por los puertos, y que entre al país basura. ¿Qué pasa con esta basura? ¿Qué se hace? ¿Qué llega a hacer acá con la basura que traen de afuera? Y están terminando en nuevos productos plásticos, muchos de ellos de empaques, nuevas tuberías o fundas, casi siempre plásticos de un solo uso para empaques y envasado de productos, ¿no? Es ahí donde terminan. De las 10 mayores importadoras, 7 trajeron desperdicios plásticos para su propio consumo y para elaborar nuevos materiales, y 3 ingresaron estos desperdicios temporalmente para industrializarlos y reportar. Los residuos que están llegando son sobre todo de 3 tipos. Los primeros que corresponden a la partida 3907.61.90.10, que corresponde a escamas reciclables. Son como pedazos pequeños de plástico. Y la 3825.10.00.00, que corresponde a desechos y desperdicios municipales. Es decir, estamos importando los desperdicios municipales de 2, sobre todo municipios norteamericanos, que son Mississippi y California. Entonces, es una locura, ¿no? Y finalmente, el otro rubro grande que se está importando son tuberías de agricultura, de agricultores norteamericanos, las tuberías de riego. Y estas vienen contaminadas hasta en un 50% con tierra, ¿sí? Es decir, el 50% tiene que ser aquí lavado, descartado en quebradas, en cursos de agua, y mucho del material que las empresas no recuperan termina aún complicando más la gestión de residuos de los rellenos sanitarios cercanos a las zonas donde se ubican estas empresas. Es decir, se externalizan una vez más los costos a el Estado y a las comunidades afectadas. Qué terrible. Sí, realmente un poco nos estamos convirtiendo en el basurero de Estados Unidos, ¿no? Realmente terrible que esto esté sucediendo y que las empresas no sean responsables. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que debería hacer el Ministerio de Ambiente en este caso? Bueno, yo creo que un primer tema que ha sido importante ha sido la indignación ciudadana, la denuncia colectiva. Creo que es uno de los pocos temas ambientales en los que se ha demostrado una preocupación importante y una fuerte movilización en redes sociales, pronunciamientos desde autoridades, exautoridades y, bueno, la sociedad civil organizada. El segundo tema, creo que es necesario desde la academia, desde las organizaciones ecologistas, que podamos insistir tanto desde medidas jurídicas como comunicacionales, políticas y organizativas en el cumplimiento del Convenio de Basilea. Creo que es necesario presionar a todas las personas responsables, a todas las instituciones del Estado responsables de cumplirlo para que así se hagan, y yo creo que este libro va en esa línea. Nosotros pretendemos entregarlo junto con la exigencia de que tomen las medidas pertinentes tanto Cancillería como SENAE, Ministerio de Producción y Ministerio del Ambiente. Creo que es necesario que exijamos esto, y también creo que desde la ciudadanía tenemos que ir interpelando en nuestros espacios, desde los más pequeños, cotidianos, familiares, hasta los más grandes, barriales, comunitarios y los gobiernos locales, a un nuevo un nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Creo que es necesario entender que este es un problema global, que el Ecuador es el tercer país en América Latina que más residuos plásticos está importando, después de que China cerrara sus puertas al mercado mundial de exportación e importación de residuos peligrosos. Malasia se convirtió en el nuevo botadero de basura del mundo, pero nosotros estamos siendo, pese a ser un país tan pequeñito, el tercer país que recibe residuos
en América Latina, ¿no? Entonces eso debe interpelarnos hacia la necesidad de promover separación en fuente, que nuestros residuos sean entregados a recicladores y recicladoras de base, a compostar nuestros residuos orgánicos familiarmente, es decir, a ir trabajando en todas las escalas, ¿no? Nosotros hemos sido los mayores críticos de que el Estado responsabilice a los ciudadanos de a pie de la crisis de la basura, porque sabemos que la basura es una responsabilidad mucho más amplia que únicamente la ciudadanía, pero creo que hay que trabajar también en ese sentido. Desde las familias, desde los barrios, desde las comunidades y por supuesto el Estado tiene un rol central. Fernanda, yo no logro entender, yo soy un ciudadano común y corriente y no logro entender la magnitud de esto, porque al principio no suena tan mal, ¿no? Están reciclando plástico que ya hay y convirtiéndolo en otros productos. Pero, ¿por qué traen basura? ¿Que no hay suficiente aquí o qué? Es decir, aquí tenemos problemas para el tratamiento de nuestra basura. ¿Por qué no utilizan basura de aquí? ¿De qué se trata? ¿Por qué tienen que traer basura de afuera? Es inexplicable para mí. Sí, es inexplicable. El argumento que utilizan es que es barato, que acá no existe suficiente oferta para la demanda, para la capacidad de la industria de reciclaje, y que los GATS tienen políticas pobres de separación en fuente y entonces que no existe acceso a residuos municipales separados, a residuos plásticos que puedan ser utilizados. Por supuesto, para nosotros son pretextos. Es una responsabilidad, en este caso, del Ministerio del Ambiente como ente rector en la política ambiental, restringir esta práctica y fortalecer la posibilidad de que las recicladoras de base puedan tener condiciones materiales que posibiliten y potencien el trabajo de su oficio de reciclaje en condiciones de dignidad. Y en este sentido, que el plástico que se utilice para el reciclaje o bajo ciclaje que le llamamos nosotros, con todas sus posibilidades y limitaciones, sea plástico que sea evitado de enterramiento en nuestros rellenos sanitarios, en nuestros botaderos de cielo abierto, en nuestros botaderos controlados, ¿no? Entonces, sí, el pretexto es que es materia prima barata y que ya viene clasificada, pero eso también es una mentira, porque viene sucia, viene contaminada, viene con tierra, viene, como les decía, con residuos municipales de otros países. Entonces, sí, es inexplicable, es un contrasentido, y es un contrasentido especialmente en un país con una constitución ecologista y con el compromiso hacia estos convenios internacionales. Porque Estados Unidos no ha firmado el convenio de Basilea, entonces, por supuesto, lucra de esta práctica de enviar su basura a otros países, pero Ecuador ha sido signatario y ha tenido un rol protagónico con la enmienda de plásticos. Hay que recordar que el nuevo producto, desecho peligroso, del que todos los países no saben qué hacer con él, y que en los últimos 10 años ha crecido de forma inimaginable, es el plástico, ¿no? Hemos producido en los últimos 10 años más plástico que en toda la historia de la humanidad. Entonces, ciertamente es el residuo que mayores complejidades está generando ahora para su procesamiento, recuperación y reciclaje cuando es posible. También hay que entender los límites del reciclaje, ¿no? Nosotros desde la Alianza Basura Cero, desde la Universidad Andina Simón Bolívar, desde Acción Ecológica, desde las distintas plataformas en las que militamos y trabajamos, siempre para nosotros ha sido fundamental defender y exigir que se cumplan las demandas del movimiento reciclador en el Ecuador, en América Latina y en el sur geopolítico. Sin embargo, también tenemos que reconocer que el reciclaje tiene límites y que las políticas basura cero deben ir ante todo a procesos de exigir rechazo, ¿no es cierto?, a los materiales de un solo uso, políticas de responsabilidad extendida al productor, políticas de fabricación de productos que sean concebidos en una responsabilidad de los productores que le llamamos de cuna a cuna, es decir, que el productor es responsable desde que sale el producto hasta que regresa el producto nuevamente, sin tumba, sin enterramiento, sin incineración, sin coprocesamiento. Entonces, todas estas son medidas que tienen que considerarse de la mano del reciclaje, porque el reciclaje es absolutamente insuficiente. Estamos viendo que mucho de la importación de residuos plásticos se están dando con la justificación de este nuevo eslogan de la economía circular, diciendo es parte de una economía circular, verde y regenerativa, y es el discurso que están utilizando el Ministerio de la Producción y SENAE para permitir este ingreso de estos residuos y desechos plásticos. Entonces tenemos que saber que el reciclaje también consume energía, también tiene unos límites,
y que por ello se necesitan medidas mucho más estructurales para resolver de forma compleja, crítica y definitiva el problema de la gestión de residuos sólidos urbanos. Sí, efectivamente, creo que el discurso de tal vez reciclar se está quedando muy corto respecto a lo que realmente necesitamos. Creo que también es una forma de tratar un poco de aplacar a las personas en el tema de, por ejemplo, no uses sorbetes, que queda muy corto respecto al verdadero problema que son los plásticos. Como tú lo mencionas, es un problema mucho, mucho más amplio que tal vez no estamos realmente llegando a la raíz del problema. Y como tú dices, el reciclaje, pues primero no se puede reciclar todos los materiales, tiene su límite y pues en realidad la solución es dejar de crear tanto plástico. O sea, ya hay demasiado plástico y seguimos pues produciéndolo todo el tiempo y no ha habido tanta, digamos, algo que ataque verdaderamente a los productores, sino que más bien se está tratando de decirle al consumidor no consumas, pero no al productor un poco dejar de producir, buscar otro tipo de materiales. Respecto a esto, ¿cómo han reaccionado? ¿Han tenido tal vez alguna reacción de los productores respecto al libro que sacaron o todavía no han tenido alguna reacción? Estuvieron presentes en el lanzamiento del libro, hicieron comentarios al margen, pidieron algunas reuniones. El grupo plastiquero ha tenido, por ejemplo, mucha influencia en tanto las ordenanzas como en la ley de economía circular y reciclaje inclusivo. Siempre han estado impidiendo la radicalidad de las posiciones que se ha exigido desde el movimiento ecologista. Yo creo que ahí es necesario entender que el planeta es uno solo, ¿no? Y que efectivamente las alertas que estamos realizando desde el movimiento ecologista tienen una base científica, tienen una base académica sólida y que requieren efectivamente un cambio radical de modelo que no pasa por estas salidas bastante tibias que ha planteado generalmente la empresa y los gremios de plastiqueros, ¿no? Creo que ahí lamentablemente es fundamental que realicemos una interpelación mucho más profunda y que lleguemos a medidas más radicales. Ahora mismo ustedes miran la crisis sociosanitaria que tenemos en el relleno sanitario del Inga, nosotros le llamamos la crónica de una catástrofe anunciada. Eso está colapsado, saturado, generando unos impactos ambientales brutales a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia directa, pero también a la cuenca del río Inga, que llega al Chiche, Machangara, Guayabamba y así hasta el Esmeraldas, ¿no? La contaminación es bárbara, es brutal. Entonces, si nosotros no tenemos políticas más radicales de reducción del consumo, de producción limpia, de rechazo a este modelo de usar materiales de un solo uso de forma absolutamente masiva y creciente, si no exigimos que las empresas sean responsables de cuna a cuna, si no exigimos cobros diferenciados, porque no todas las familias y las personas producen la misma cantidad de residuos. Mientras más rica es una familia, más basura produce y más basura inorgánica produce. Es un muy buen espejo de las equidades o inequidades sociales estudiar la basura. Si no exigimos una transición nuevamente a productos retornables, creo que es la era de ponerle fin a lo no retornable, al úselo y tírelo. Simplemente vamos a tener cada vez más superficies ocupadas para rellenos sanitarios y vamos a seguir convirtiendo nuevas comunidades en territorios de sacrificio que van a estar amortiguando el resultado final de este modelo de extractivismo salvaje, de hiperproductivismo tóxico, de sobreconsumo y despilfarro, de inequidad en la distribución de los recursos y de enterramiento masivo de los residuos. Últimamente estamos insistiendo en que la basura debe entenderse también como naturaleza, es naturaleza transformada y tiene derechos, al igual que la naturaleza tiene derechos, la basura tiene derechos y tiene derecho a ser reciclada, a regresar a la tierra, a garantizar los ciclos regenerativos de la naturaleza y por eso estamos apostando a usar esa reivindicación, la basura como bien común, la basura como naturaleza y no como mercancía. Y al igual que está prohibido el tráfico de vida silvestre, la exportación e importación de animales, pues la basura también debe estar regulada en ese sentido, ¿no? Y así lo está. Qué fuerte lo que acabas de decir, Fernanda, muy fuerte este planteamiento. La basura tiene derechos, me encantó, porque en realidad estamos enterrándonos nosotros con la basura. Fernanda, lastimosamente se nos terminó el tiempo, pero cuéntanos brevemente, ¿en dónde podemos conseguir el libro
está al alcance de cualquiera de nosotros. Sí, 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 por supuesto. Todos nuestros libros, que son muchos desde hace muchos años, están de acceso abierto y gratuito. Pueden googlear y en varios portales web les va a salir. Está en el portal de Gaia América Latina, la Alianza para Alternativas a la Incineración en América Latina, está en la Alianza Basura Cero Ecuador, está en la página de la Universidad Andina Simón Bolívar en su repositorio. Ahí van a encontrar este libro, la partida 3915, van a encontrar el anterior que se llama La cartografía de la basura en el Ecuador a 2020. Van a encontrar el anterior a ese que se llama El derecho a la salud en el oficio del reciclaje, acciones comunitarias frente a la COVID-19. Van a encontrar uno que es muy, muy lindo que se llama Reciclaje sin recicladores es basura, el retorno de las brujas, que es uno de los libros más queridos nuestros. Y bueno, algunos otros anteriores que están titulados Ecología Política de la Basura, pensando los residuos desde el sur. Todos de acceso abierto, si ustedes googlean van a encontrar cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Fernanda. Te agradecemos muchísimo por el trabajo también realizado. Estuvimos conversando con María Fernanda Solís Torres. Ella es directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y coordinadora de la Alianza Basura Cero. Interesantísima entrevista, ya saben, este libro interesantísimo está también al alcance de todos. La partida 3915, importación de desechos plásticos en el Ecuador, porque el Ecuador importa basura, señores. Mis queridas chicas, terminamos el programa. Así es, esperamos, Fernanda, tenerte en otra ocasión. Ya vemos que tenemos mucho más que conversar respecto a la basura. Realmente hay muchos ejes que conversar y seguirlo viendo, pero este es un tema realmente preocupante y que esperamos las autoridades realmente tomen cartas en el asunto en esto y que todos los ecuatorianos se enteren que nos estamos volviendo el botadero de Estados Unidos y que esto no es justo. Eso para todos los que nos escuchan de Primera Garra, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Una buena noche. Igualmente. Gracias. Adiós.